Ay, Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de tu maestro espiritual que abrió mis ojos con la antorcha de la luz del conocimiento cuando estaba en la más completa ignorancia. Bueno, todavía sigo en la ignorancia, pero yo solo lo intento. Y reverencias a todos los maestros espirituales, a los devotos, las devotas del Señor, la sucesión discipular que va hasta el propio Señor Krishna. Entonces, hemos en algún momento estudiado estos versos, pero por alguna razón no habíamos entrado en la comparación con las otras formas de yoga. Y por eso hemos hablado del yoga de la mente y del corazón. Porque en este Bhagavad Gita, el capítulo 3 hace énfasis en el karma yoga, que es la acción en la conciencia de Krishna, que es dedicar nuestras actividades a Krishna, aunque estas actividades son actividades que nosotros mismos hemos escogido. Entonces, dentro del karma yoga, hay un ingrediente que es el deseo propio de hacer algo que a uno le gusta o que tiene una inclinación a eso, pero se la dedica a Krishna. Después, el capítulo 4 es el Jnana Yoga. Y el Jnana Yoga, llamado también el conocimiento trascendental, es un conocimiento que nos ayuda a salir de este mundo, pero también carga un interés propio, ¿no? O sea, nosotros ya estamos en cierta forma ah, aburridos, porque Krishna mismo dice eso, después de muchas vidas en este mundo material, ¿no? Imagínense, incluso una canción bonita, si uno la escucha todo el día y todos los días y no sé qué, al final se aburre, porque todo lo que es material no puede satisfacer al alma. Entonces, cuando el alma ya llega a un punto en el cual se pregunta, y al final, ¿a qué vine a este mundo? O sea, no encajo en este mundo, las cosas no son, no, no condicen con mi naturaleza interna, este mundo es extraño. Entonces, al final, entonces, alguien que tiene este nivel de madurez dice, bueno, me voy, ¿cómo me voy de aquí? Y entonces el jnana es este conocimiento que nos ayuda a liberarnos de este mundo material. Después, en el quinto capítulo, Krishna ahonda más en el karma yoga como una acción en conciencia de Krishna. Entonces, al final, sabemos bien que yoga quiere decir eventualmente llegar a Krishna. ¿Con quién queremos conectarnos? Es con Krishna. Y entonces estamos en este proceso y estamos estudiando formas de conexión. Y este capítulo sexto se llama Dhyana Yoga. Dhyana es la meditación. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestra mente ahora para estas cosas? ¿Y a dónde nos lleva? Y por eso hemos hablado del yoga de la mente y del corazón. Otra vez estamos recuperando el sentido original de la palabra corazón. En realidad son dos palabras. Es razón. Entonces, la razón es el uso de un mecanismo lógico para discernir, pero la corrazón es una voz interior que en realidad es el contacto con la misma superalma que está
acompañándonos en este viaje, en este mundo material. Así que sería correctamente dicho la corazón, pero con el tiempo se usa esta palabra corazón como algo íntimo. Entonces, eh, vamos a analizar ahora cómo llegamos, y estudiando los versos de este capítulo 6, cómo llegamos al tema de el yoga de la mente y de la corazón. Y en clases anteriores habíamos hecho un estudio detallado hasta el texto 17, donde en el texto 17 Krishna nos habla de la moderación. Krishna nos habla que una técnica importante del yoga, y él dice que en realidad uno no puede ser un yogi si no es moderado. Y para decir moderado, Krishna usa la palabra yukta. Entonces vamos a repetir. Yukta hara, vihara decía yukta, chestasya karmasu, yukta, swapnavabodasya yogo, bhavati dukkha. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Pero todavía Krishna hasta aquí está hablando de una técnica. Ahora vamos a dar una leída a los versos que vienen y vamos a reflexionar sobre su contenido. Cuando el yogi disciplina sus actividades mentales mediante la práctica del yoga y se sitúa en la trascendencia, libre de todos los deseos materiales, se dice que él está bien establecido en el yoga. Entonces, quiere decir que todas las actividades que se han hecho, incluso físicas, están orientadas en el sistema de yoga a disciplinar la mente. Así como una lámpara no tiembla en un lugar en que no hay viento, asimismo el trascendentalista cuya mente está controlada siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. En la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada, que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre de hecho de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Uno debe dedicarse a la práctica del yoga con determinación y fe y no dejarse apartar de la senda. Aquí hay un dato muy interesante. No dejarse apartar quiere decir que hay factores externos a nosotros. No todo es solamente el deseo de uno, sino que hay factores y fundamentalmente la asociación, ¿no? Que influye en nuestra mente. Y hoy en día la asociación poderosa es también virtual, ¿no? A través de los teléfonos y qué sé yo, los mensajes de propagandas de diferente tipo. Entonces dicen no dejarse apartar de la senda. Uno debe abandonar sin excepción todos los deseos materiales nacidos de especulaciones mentales y de ese modo controlar con la mente todos los sentidos por todas partes. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Aquí Krishna introduce un elemento más que es la inteligencia. Entonces, él describe la inteligencia como una función que es superior a la mente y que por tanto es el instrumento de control de la mente.
Dice, de lo que sea y de donde quieren que la mente deambule, debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. El yogi cuya mente está fija en mí logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la modalidad de la pasión, comprende su identidad cualitativa con el Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda la contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que le presta al Señor. Ahora, Krishna aquí introduce el sentimiento, ¿no? Amoroso en la práctica del servicio. Un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres y también ve a todo ser en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Aquel que me ve en todas las partes y que ve todas las cosas en mí, para aquel que me ve en todas partes y ve todas las cosas en mí, yo nunca estoy perdido a él y él nunca está perdido para mí. Un yogi como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí en todas las circunstancias. Oh Arjun, aquel que mediante la comparación con su propio ser ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Esto fue explicado de alguna forma antes, sobre la ecuanimidad de la mente. En realidad, el alma que se encuentra en una situación, por ejemplo, un cuerpo específico, se comporta de una cierta forma. Aunque a uno le parezca, de repente en su posición actual, le parezca algo ridículo. Dice, ay, qué tonto es el burro, digamos, ¿no? Pero uno ha, uno ha estado en ese cuerpo y uno ha hecho eso. Entonces hay una reminiscencia que viene incluso de las acciones que consideramos absurdas o hasta malvadas. Entonces hemos estado en situaciones similares, hemos estado en tantas especies de vida y hemos experimentado estas cosas y en su momento las hemos incluso deseado, pero ahora aquí está hablando Krishna que en una cierta madurez ve que en realidad es la misma alma que está solamente pasando por situaciones distintas y por eso se comporta de una manera distinta. Arjun dijo, oh Madhusudan, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. ¿Y a qué se está refiriendo aquí Arjun? Al mantener la mente fija. Y ahora Arjun va a argumentar. Dice, porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna. Y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. El señor Sri Krishna dijo, oh tú hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una tarea difícil. Pero para aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, el éxito le está asegurado. Esa es mi opinión. Arjun dijo, oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? Oh Krishna, el de los poderosos brazos, ¿no es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material, y perece como una nube que se dispersa, sin posición alguna en ninguna esfera? Esa es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda.
La suprema personalidad de Dios dijo, oh hijo de Pritá, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Entonces, claro, eh, puesto que dentro del servicio devocional se encuentran todas las demás prácticas, incluso si uno no alcanza el éxito en la práctica espiritual, ha generado tal cantidad de actividades piadosas que es elevado a los planetas superiores. Y claro, los planetas superiores son donde van las almas piadosas. Y dice, después de eso vuelve a este mundo, ¿no? Ya sea en una familia virtuosa o en una familia de la rica aristocracia. Quiere decir que tiene mejores opciones, más posibilidades de utilizar su tiempo de alguna otra manera, ¿no? Muchas personas eh, nacemos en circunstancias difíciles, entonces normalmente no tenemos esos espacios de facilidad para hacer esa indagación. Por eso también es importante la vida de Brahmachari, porque uno entra en un espacio en el cual puede concentrarse en esa actividad simplificando sus necesidades materiales. Dice, oh, nace en una familia de trascendentalistas, que es seguro que tiene una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Oh hijo de Kunti, o de Kuru, perdón. Al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de las escrituras. Y cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de todas las contaminaciones, entonces finalmente logrando la perfección, después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema. El yogi es superior a la zeta, superior al empírico y superior al trabajador fruitivo. Por tanto, oh Arjun, sé un yogi en todas las circunstancias. Aquí Krishna ha resumido las categorías de yogis en cuatro, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quién es el asceta? El asceta es el yogi místico, el que practica el Ashtanga Yoga, el que se va a un lugar retirado y hace todas estas prácticas de control desde la postura, la respiración, los principios, ¿no? Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y finalmente samadhi. Esos son los 8 pasos del yoga que empiezan con restringirse de las cosas que no hay que hacer, ¿no? Concentrarse en las cosas que sí se deben hacer, ¿no? Domar este cuerpo a través de los asanas o ciertas posturas que también ayudan a que este cuerpo funcione mejor. Pues controlar la respiración mediante el pranayama, cerrar los sentidos a las influencias externas, ¿no? A través del pratyahara, concentrarse a través del dharana, meditar, y eso es el dhyana, y eventualmente cosechar el fruto de esa meditación a través de la absorción o el samadhi, el trance.
Y aquí dice cuál es la posición de el yogi. El Krishna lo llama como el trascendental. Y por eso lo considera superior a esos otros yogis, superior al asceta, superior al empírico, superior al trabajador fruitivo. El empírico se refiere al jnani, al que hace jnana yoga. El trabajador fruitivo sería el que realiza las actividades buscando un resultado. Y dice, por tanto, en todas las circunstancias, según yogi. Y este hermoso verso, y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Entonces, en este capítulo, que cierra la primera parte del Bhagavad Gita, Krishna ha expresado con claridad cuál es su punto final sobre el yoga, ¿sí? Entonces, el Bhakti Yogi, el que presta amorosamente servicio al Señor, y es interesante que aquí, por ejemplo, Srila Prabhupada traduce la palabra Bhaj como presta amoroso servicio trascendental. Normalmente Bhajan o Bhaj se, se traduce como una actividad amorosa, pero el uso de la palabra servicio aquí es clave y repetidamente esta raíz Bhaj es usada de esa forma, servir, servir como la expresión del amor. Entonces, si no está expresado así ese amor, normalmente no se llama Bhaj. Cuando el amor madura se expresa con esa actitud de servicio. Y así es como Krishna ha definido entonces a- al yoga del corazón, porque esa persona le adora con todo su corazón. ¿M? Es el que está más íntimamente unido a mí, siempre pensando en mí. Claro, aquí se ha traducido que tiene una gran fe, aunque esta palabra es un poco controversial en su uso en el castellano y seguramente en el inglés y otras lenguas, porque Shraddha se refiere a una confianza que no es una creencia. Sí, las creencias pueden cambiar. Hoy día yo puedo creer una cosa, mañana puedo creer otra. Pero Shraddha es algo que no cambia. Shraddha es una manifestación de la naturaleza interna del alma. Es algo que no se modifica, solamente se va acentuando cuando se van limpiando las cosas que la cubren. Entonces, Shraddha Van es lo que dice Krishna. Cuando este sentimiento interno es tan fuerte que se sobrepone a los apetitos de los sentidos, a nuestros sentidos materiales que se fijan en los objetos de los sentidos. Entonces, cuando este sentimiento interno es más fuerte que nuestras tendencias sensoriales, entonces eso es la etapa más elevada del yoga, donde uno realiza sus actividades como una dedicación amorosa al Señor. Entonces, el yoga de la mente, entonces, es justamente vincular todas nuestras actividades hacia Krishna. Todo lo que uno hace, lo hace para Krishna. Y en su etapa perfecta y madura, cuando ya va más allá de la mente y cuando se habla de la corazón, estamos entendiendo que está llegando al alma misma.
Entonces, cuando toca al alma esa práctica y esa percepción se hace consciente, la conciencia también Prabhupada lo definió como el síntoma del alma. Entonces, cuando la conciencia misma ya está identificada en el servicio del Señor, se entiende que uno se ha establecido en el yoga. Y toda esta práctica va desde la etapa del Vaidhi Bhakti, que es que uno hace un esfuerzo deliberado para despertar ese sentimiento, hasta que se empieza a manifestar de manera espontánea. Pero es un proceso gradual y por tanto, mientras no sea una avalancha ese sentimiento, se debe seguir practicando la regulación de todas formas. Es decir, el Vaidhi Bhakti es premiado con el Raganuga Bhakti. A veces las personas piensan que son dos disciplinas separadas, pero Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ha dicho que la espontaneidad o el raga es el premio al esfuerzo. ¿M? Porque Krishna se compadece y eso está en el mismo mensaje central del Bhagavad Gita. Dice, yo que moro en sus corazones me compadezco de los devotos, porque ve que uno hace todos los esfuerzos para poder agradar a Krishna. Entonces Krishna se compadece de ese devoto y esa compasión entonces se expresa en el sentimiento espontáneo. Entonces, cuando uno es premiado con el sentimiento espontáneo, porque el sentimiento espontáneo no se puede forzar, ¿no? No, no. ¿Cómo se dice? Es contrario a la lógica pensar que se puede forzar lo espontáneo. Pero entonces, cuando esa espontaneidad empieza a madurar y se vuelve un comportamiento natural, entonces se ha madurado. Pero obviamente, como estamos en contacto con el mundo material, uno debe entender de que mientras el alma no esté completamente purificada, tiene una tendencia también a volver a entrar en la conciencia material de la existencia. Entonces, por eso Krishna insiste, una y otra vez hay que volver a llevar a la mente. De ahí que las prácticas, ¿no? Por ejemplo, el canto diario de las rondas, es algo que nos vuelve a situarnos en esa posición. Alguien podría decir, oh, pero ahora no me siento así como cantar japa, o sea, hoy día no voy a cantar, no tengo muchas ganas. Porque si no es espontáneo, no tiene valor. Todos esos son juegos de la mente. En realidad, la única diferencia entre el que practica el Vaidhi Bhakti y el que practica el Raganuga Bhakti es que uno lo hace con ganas, espontáneamente, y el otro se está un poco forzando. Ahora, obviamente, también en la etapa madura, uno puede percibir más claramente, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para agradar a Krishna? Y a veces puede ser una actividad que no está prevista como una de las rutinas del Vaidhi Bhakti, obviamente, ¿no? Entonces, por eso, y a veces es difícil entender a alguien que esté en esta plataforma del Raganuga Bhakti. Por ejemplo, Prabhupada tenía expresiones como Sankirtan es el verdadero Guru Puja. Imagínense. Y en Los Ángeles estaban los devotos cantando, ¿m? El Guru Puja, adorando al Guru. Y él vio que no estaba Tripurari, un devoto muy querido, que era un brahmachari que siempre distribuía libros. Entonces dijo, ¿y dónde está Tripurari? No lo veo aquí entre ustedes. Dice, no, lo que pasa es que él se va temprano a distribuir libros al aeropuerto, ¿no? Porque a esa hora es donde son los viajes y no sé qué. Entonces dijo, en esa circunstancia, Prabhupada dijo, bueno, Sankirtan es el verdadero Guru Puja, no es solamente ofrecer florcitas y cosas, está bien, es bonito,
¿sí? Pero es más significativo cuando uno está ocupado en el deseo del amado, ¿no? Entonces, sí, sí, el interés era que la gente se vuelva consciente de Krishna y que obtenga este mensaje, entonces eso era más significativo. Y lo mismo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Decía, una mridanga, claro, está muy bien tocar la mridanga, está bonito, se puede cantar, es bien bonito hacer un kirtan, etcétera. Pero divulgar el mensaje, él lo llamó la Brihat Mridanga, pero eso puede llegar más lejos. Entonces, él llamaba a su imprenta la Brihat Mridanga, la Mridanga grande, y a tal punto estaba convencido que él dormía en el cuarto que estaba colindante con la imprenta, que cualquiera diría, pero eso es incómodo, ese ruido ahí no deja dormir. Pero para él era, wow, eso es verdadera meridanga, eso es un kirtan increíble. Estaba escuchando así la prensa, ¿no? Funcionar. Entonces, ese es el nivel de los grandes realizados. No es solamente promover algo que puede confundirse con sentimentalismo, sino es que ya en la acción misma se está reflejando que el bhakti se ha establecido en el corazón de una manera irrevocable, ¿no? Entonces, claro, todas estas prácticas ayudan, pero definitivamente, eh, como se dice, la prueba está en el sabor del budín, ¿no? Si uno hace una torta, alguien puede decir, bueno, la receta es así o es así, pero al final, cuando se va a saber si estaba bien o estaba mal, es cuando se pruebe realmente, a ver qué tal sabe. Entonces, la práctica espiritual se hace sabrosa en un estado maduro. ¿No? Entonces, cuando hay ese sabor en el estado maduro, uno tiende a hacerlo de manera espontánea. Y es más, lo va a empezar a hacer de tal manera que esa va a ser su práctica fundamental. Entonces, cuando se habla de que el Raganuga Bhakti verdaderamente es el Bhakti y que lo que no está en ese nivel todavía no lo es, no es para desanimar que uno haga los intentos, pero es para destacar que esa ya es una señal del avance espiritual. Ahora, obviamente, esta ah, práctica espontánea se desarrolla mucho más fácilmente en asociación con devotos que son más avanzados, pero no es la única condición, no es la condición sine qua non, a pesar de que todas las escrituras mencionan esto. Pero también aquí, y un ejemplo que hemos estado viendo justamente hace un par de días, eh, un devoto que es el único discípulo de Prabhupada, que Prabhupada autorizó poner su foto en el altar o poner su foto y en Berkeley está ahí al lado de Prabhupada Jayananda. Y claro, los devotos estaban recordando los que han conocido a Jayananda. Estaban recordando hace un par de días qué es lo que Jayananda hacía, ¿no? Y Jayananda ni siquiera hablaba temas así muy avanzados de la conciencia de Krishna, ¿no? Cosas sencillas, pero ayudaba a ocupar a las personas en la conciencia de Krishna, en el servicio de Krishna de una u otra manera. Y no se desanimaba, al punto que utilizó prácticamente no solamente todos sus ahorros, sino el dinero que estaba destinado a su curación, porque él sufrió de leucemia para hacer el primer carro del Ratha Yatra. Y entonces, cuando ya estaba listo el carro unos días antes, algo falló y colapsó, se cayó. ¿Y qué hizo Jayananda? Ponerse a la acción, en vez de lamentar, decir, uy, qué pena, se arruinó, ya ni modo, no voy a hacer nada más.
al contrario, entonces se puso las pilas, arregló el defecto, lo corrigió y el carro estuvo listo para esa fecha. Entonces hay estas cosas que van un poco más allá de la teoría y son cómo se manifiestan en la práctica. De ahí que, eh, si bien la asociación es importante, es fundamental, pero uno está donde uno es requerido, ¿sí? Entonces, Prabhupada se encontraba viajando, no siempre estaba disponible, pero si alguien tenía el deseo de complacer al señor Chaitanya Mahaprabhu a través de esas instrucciones, pues lo hacía donde esté, con lo que tenga a la mano, con quien esté, ¿no? Lindo sería tener una asociación increíble todos los días, etcétera, etcétera, pero si eso no es posible, uno tiene que recurrir al sentimiento interno, refugiarse en Krishna, refugiarse en las instrucciones del maestro espiritual, de los acharyas y esforzarse para hacer esa actividad que le va a despertar ese amor. Entonces, si bien estando provistos de una asociación increíble, uno puede hacer eso muy rápidamente, puede progresar muy pronto, pero no todos estamos en una situación así. Así que en cualquier condición uno tiene que esforzarse. Y el ejemplo dado en esto es del danzarín. Había programado un danzarín que tenía que hacer una exhibición. Y al final no estaba bien preparado el escenario. Faltaban cosas en el escenario. Y entonces canceló la función. Dijo, no, no, si no hay esas condiciones, yo no bailo. Y entonces la conclusión es que ese no era un buen danzarín, realmente. Porque no podía bailar en circunstancias no predichas. Entonces, lo mismo en nuestra vida, eh, somos puestos a prueba en circunstancias que no están previstas. ¿Qué hacemos cuando estamos fuera del guión? Pasan cosas que no estaba pensado que van a ocurrir y es la naturaleza de este mundo. En realidad, prácticamente todo lo que ocurre no es lo que estábamos planeando que ocurra, sino es cómo se han dado las cosas. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Y si reaccionamos con gratitud a Krishna por todo lo que recibimos y nos esforzamos por de alguna manera, ¿no?, agradar a los Vaishnavas, al maestro espiritual y a Krishna de la misma forma, ¿no? Hari, Guru y Vaishnavas. Entonces, automáticamente nuestro corazón se va purificando y llegamos a estas etapas de yoga que Krishna está describiendo aquí. ¿M? Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad de poder recordar estas instrucciones de Krishna y recordar también algo de las maravillosas actividades de los Vaishnavas. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o aclaración. Aquí estamos para escuchar. También pueden pasar por el chat. Haribol. Jay, Haribol. Entonces, yo quisiera saber cómo se traduce entonces co, la palabra co, Co, C-O. co. Co quiere decir concomitante, que es algo que complementa, es algo que le falta a lo otro. Entonces, co-creador quiere decir que solamente uno no lo podría haber hecho. Pero cuando hay alguien más que es un co-creador, entonces entre ambos, o si son más cosas que son co, entonces concomitan, lo que quiere decir que complementan,
algo que no está completo. Entonces, la razón de por sí no es todo. La razón es un instrumento poderoso, sin duda, pero hay la corrazón, que es el sentimiento que está viniendo directamente del alma, ¿no? Que va en paralelo a la razón, ¿sí? Entonces, la palabra corazón se refiere directamente al Paramatma, No, al alma individual, la corrazón, al alma individual. ¿sí? Pero esta alma individual percibe mensajes de la superalma. Entonces, la corrazón es una función de estar presto a escuchar lo que viene podríamos llamarlo el más allá, de lo que viene del mundo espiritual, que es la percepción directa del alma, que es trascendental. Incluso la palabra idea, originalmente usada por Platón en Grecia, se refiere a los mensajes perfectos y está más vinculado con la palabra ideal. En el mundo moderno, cuando decimos idea, decimos, se me ocurre una idea, ¿por qué no ponemos al revés? No sé qué. Pero eso no es el sentido original, sino es el estado ideal. Entonces, lo mismo, la corrazón nos conduce también a ser receptivos a las condiciones perfectas, a lo ideal, que está viniendo más allá de nuestra percepción. Por eso dice, las ideas a uno le llegan. No es que uno las produce, pero estamos hablando de la idea perfecta. Entonces, ¿qué es? Es el mensaje divino. Y cuando el alma está despierta, entonces está receptiva a esos mensajes, a las ideas que tienen un origen divino. Gracias. Muchas gracias. Balcumar, ¿ibas a decir algo ahí? Estaba un poquito reflexionando, me recordó tiempo, años atrás que tocamos estos temas. Y era como que volvieron, me acordé de varias cosas, pero entre las que me estaba acordando era de ese devoto, el que, digamos, sacó el dinero, su quimioterapia para hacer el carro y hasta allá atrás. Ujú. Y él creo que fue un tremendo predicador, creo que él fue el que le predicó a Yayapataka Swami, no me acuerdo. Claro, Sí, ya él ganando. manejaba Correcto, un taxi y ahí predicaba. Siempre me acuerdo de exacto. ese predicaba. Ah, como que fue un alma que venía ya casi listo, o sea, estaba listo para irse a brindar, no hago loca brindada, porque la hizo relativamente cortita. Mm, Sí, claro, sí. llegó al altar rápido. Ah, Y justo mm, él partió en mayo de 1977, todavía en presencia de Prabhupada. Entonces, Prabhupada es que escribió estas cartas. Y escribió una carta muy bonita porque es dirigida a Jayananda cuando él ya había partido. Entonces, Prabhupada lo glorifica en una carta. Le dice, mi querido Jayananda, ¿no? Y, y dice, seguramente te habrás ido con Krishna. Dice, y si no, por lo menos estarás disfrutando, ¿no? De una vida en un planeta superior para después perfeccionarte, justo lo que estábamos leyendo ahora. Pero más adelante en la misma carta, Prabhupada dice, sin embargo, debido a que estabas eh, absorto en Krishna Kirtan, en la glorificación del propio Señor Krishna, entonces tú estás ahí, en el planeta de Krishna, en Krishna Loka, ahí te fuiste. Entonces el propio Prabhupada da las opciones que están en las escrituras, pero después se refiere a él en específico. Dice, no, pero en tu caso ya la hiciste. Y entonces surgen algunas preguntas de si el propio Prabhupada está asegurando que incluso en esta vida
alguien que estaba absorto en este servicio podría llegar al mundo espiritual, es que puede ocurrir, sin duda, puede ocurrir. Y entonces, Jagannath en realidad era ingeniero, pero eh, tenía mucho servicio y los trabajos que había para ingenieros eran así como de 9 a 5, pero él tenía que estar disponible para hacer tantas cosas. Entonces, ok, taxi, listo, porque el taxi, claro, hay un poquito de rato, uno sale en el carro y él predicaba en el carro, tenía libros en el carro. Y claro, es también siendo ingeniero que él prácticamente diseñó los carros los primeros carros de Ratayetra. Incluso el que hay actualmente en Berkeley es un modelo diseñado por él y es muy ingenioso, ¿no? Pero es todo hecho a mano con clave por aquí, clave por allá. Y con lo que había a la mano, que eran pocas cosas que tenían los devotos, con eso pudieron darse modos y hacer unos carros que son además muy, muy bonitos, muy interesantes. Y entonces él tenía esta actitud, decía, ay, por favor, dame una mano, a ver. No, y eso justo lo contó Jayapataka Maharaj, ¿no? Le dijo, agárramelo este clavito. Ya, agarra el clavito ya. Y él le dio con el martillo. No necesitaba que alguien agarre el clavo, pero era la forma de hacer que la gente se beneficie. También hace poco hemos recordado a Bhakti Pragyan Keshava Maharaj y que es, ¿no? Que le dio Sannyasa Prabhupada, uno de los sannyasis de Bhaktisiddhanta Sarasvati, un devoto, sí, también muy increíble. Y justamente Swami Maharaj estaba contando que en una ocasión Bhaktiprayant Keshav Maharaj se fue a un lugar donde estaba la gente más pobre, los mendigos, ¿sí? Y le estaba pidiendo una donación, ¿sí? No, dame algo, aunque sea un poquito de arroz, ya. A ver, una monedita, tú dame. Y había un señor que decía, pero ¿y este qué sinvergüenza? ¿Cómo es posible que le esté pidiendo limosna a los mendigos? No puede ser. Y entonces lo encara. Dice, y oiga, ¿y usted por qué hace eso? Mire, busque pues a la gente que tiene, ¿no? ¿Cómo le va a pedir a los que no tienen? Dice, no, señor, justamente una persona que está en esta carestía a veces piensa que no tiene los medios para ofrecer algo a Krishna. Así que lo que yo voy a hacer es que yo voy a preparar un prashada con esos granitos que cada quien está entregando y yo se lo voy a ofrecer a Krishna. Entonces va a ser como que ellos, y efectivamente lo que ellos han dado va a llegar a Krishna, ese es el sistema. Entonces, no es una visión material, es cómo puedo beneficiar a otros para que se acerquen a Krishna. Ese es el sentimiento genuino del Vaishnava avanzado. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que otros se beneficien? Yo ya tengo beneficio, yo ya no necesito nada, tengo todo. Krishna me ha dado todo. Tengo prashada, puedo cantar Hare Krishna, tengo mi japa. Yo no necesito nada en realidad. Pero, ¿y qué de los demás? Y ese es el sentimiento de Prahlad Maharaj, que es personificado ese sentimiento en los devotos que se deleitan cuando otros adoptan la conciencia de Krishna, ¿no? Ya, ¿está bien, Balkumar? Muy bien, muy bien. Gracias. Ok, devotos del Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo ahí a la querida familia. Estamos, seguimos unidos por Krishna. Niti también está ahí. Ahí justo. Nityananda. Ya, oh, Haribol, muchísimas gracias, Prabhu, por la clase Ya, tan bella. gracias, Prabhu Niti. Para Balkumar, no sé si te acuerdas, es de Prabhu Tribangin. Entonces, hijo de Prabhu Tribangin y la madre Rati Gopi. Ya, Haribo. Ya, Aquí lo estamos esperando, Prabhu, con mucha ansia y deseo para tener su asociación y poder liberarnos del sufrimiento del mundo material. Y conmigo más bien van a sufrir más, creo que pena.
Pero bueno, gracias por los deseos, Niti. Un abrazo fuerte, con mucho cariño. Haribo. Gaura Hari. Haribol, reverencias, ando afanes supermateriales jugando. Haribol, Prabhuji. Abrazos por allá. Hare Krishna, muchas gracias. Andavas pranam para todos. Jai, bendita Haribol. Haribol, muchas gracias. Reverencias a todos. Hare Y Krishna. Prabhu, venga a la paz también, por favor. Claro, en La Paz hay paz. No, no hay, pero por favor, venga. Gracias. Haribol. Radhe Radhe, Haribol. Hare Govinda Hari.